Compañeras, compañeros, por supuesto que Movimiento Ciudadano apoya los 3 resolutivos que este punto de acuerdo está intentando lanzar sobre el tema de Odebrecht, que es uno de los últimos capítulos de esta serie de televisión de la vida real que en México hemos venido atestiguando. Se superó la ficción en México y el tamaño de descomposición de nuestro sistema público, de nuestra vida pública, de nuestra institucionalidad, que lleva por nombre propio corrupción, ha superado la ficción. Porque hoy en día la corrupción le cuesta a los mexicanos 900,000 millones de pesos al año. Con eso alcanzaría para cubrir, por ejemplo, nuestra propuesta de darle reversa al gasolinazo por los próximos 11 años. Lo que estamos discutiendo aquí es una situación muy seria, sobre la que ya se pronunció, como se ha dicho aquí, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que se acreditan sobornos por al menos $10 millones a altos funcionarios del Gobierno de México y sobre la que ya se están tomando decisiones en otros países. Por ejemplo, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ya se dictaminó en ese país una prisión preventiva por 18 meses para perseguir los actos de corrupción. Y altos funcionarios del gobierno de Perú ya los están persiguiendo. Lo mismo está pasando en Colombia y lo mismo está pasando en Panamá, que nada más en esta semana acaba de anunciar el gobierno de Panamá que suspendió las obras hidroeléctricas que tenía con Odebrecht. Pero este asunto no es un caso aislado. Este asunto denuncia lo que nosotros hemos dicho aquí, que en México, mucho más allá de una discusión ideológica, lo que ha sucedido en Pemex es un asunto de oligarquía y corrupción, de unos cuantos apoderados de las instituciones para hacer negocios, de lo que varios premios Nobel, destacadamente Gary Becker, han denominado como capitalismo de compadres. De hecho, en el índice que hace la revista británica The Economist de capitalismo de compadres, a México se le coloca en el lugar 6 a nivel mundial. Porque ¿qué es lo que sucede con Pemex? Más allá de reforma energética y no reforma energética, que por ejemplo se acaba de acreditar que el exdirector Emilio Lozoya, que también trabajó para el Foro Económico Mundial, que es parte de este entramado de corrupción internacional, gastaba diariamente hasta 180,000 pesos en vuelos privados, en traslados privados. Se iba de su casa a la oficina o a los días de descanso en aeronaves privadas. ¿Qué es lo que acabamos de descubrir, por ejemplo, en el caso de Nayarit? Que el fiscal que dictaba sentencias en Nayarit, que integraba averiguaciones previas y que iba a negociar con los delincuentes, está detenido hoy en los Estados Unidos por delitos contra la salud, es decir, por narcotráfico. Quien combatía aquí a los narcotraficantes es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de narcotráfico. Lo mismo en el caso del sector petrolero y de las petroquímicas. Quienes están asignando contratos aquí y que fueron sobornados están siendo acusados en los Estados Unidos por estos delitos. Por eso es una discusión que debe de pensar, debe de traer a la Cámara de Diputados a analizar muy bien cuál está siendo nuestro papel en la vida pública de México. Por eso está muy bien que se mandate a la Auditoría Superior de la Federación a hacer más investigaciones, aunque con las conclusiones que ya nos dio la Auditoría Superior de la Federación de lo que pasó entre 2010 y 2014 en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya habría elementos para que el fiscal, el llamado fiscal carnal, hubiera actuado. Nosotros creemos que este es un momento en el que estamos frente a una prueba de ácido de las instituciones en este país. No es nada más el asunto de si vamos a simular en el combate a la corrupción. Hoy en día, incumpliendo términos legales, no se ha nombrado el fiscal anticorrupción que en esta misma Cámara de Diputados aprobamos hace un año como una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción que con bombo y platillo anunció el presidente de la República y aquí mismo festejamos. Por eso nosotros llamamos a que se entienda
que esta es una pieza más de un entramado de corrupción que le cuesta a los mexicanos puntos del Producto Interno Bruto que servirían para pagar en un año todo lo concerniente al sistema educativo nacional. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el escándalo de corrupción que acaba de evidenciar un nuevo caso y que, por cierto, hay que felicitar el trabajo del periodista Daniel Lizárraga, que fue uno de los autores intelectuales de la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, el trabajo del periodista Raúl Olmos, que han venido desmenuzando esta red de corrupción que tan solo en los últimos 10 años ha dado lugar a contratos por más de 5,000 millones de dólares para esta empresa, asignados de manera irregular. Es decir, más de 100,000 millones de pesos que deben de ser investigados y que esperemos que así como en Perú, como en Panamá, como en Colombia, estamos viendo a altos funcionarios tras las rejas por casos de corrupción, en México veamos que no hacen con Pemex lo que ya hicieron con César Duarte y con Javier Duarte, que es mantenerlos con la complicidad de las autoridades mexicanas como gobernadores en fuga. Gracias, presidenta.